Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde aprenderemos a sacarle el mayor provecho a nuestra aplicación Connect Alarm. Realizaremos una automatización por medio de las PGMs de un panel Neo, aprendiendo a crear reglas de automatización por medio de sensores de movimiento para que pueda encender luces. Lo primero que tenemos que hacer es irnos en nuestra aplicación al apartado donde dice Ajustes de panel. Dentro de ajustes de panel, nos iremos a donde dice automatización del hogar y aquí crearemos nuestra primer regla. Le damos al símbolo de más y le pondremos un nombre a nuestra regla. En este caso, yo quiero que cuando pase, detecte el sensor de movimiento, mi movimiento, y posteriormente encienda la luz del jardín. Entonces voy a ponerle luz jardín on. Después nos dice cuándo, en qué momento quieres que ejecute la regla. Añadimos y nos aparecen diferentes perfiles. Cuando se dispara una alerta, cuando arme, cuando desarme, cuando se abra o cuando se cierre algún sensor, dependiendo, o bien programada, que todos los lunes, todos los días o solo los domingos, en tales horas, se ejecute de manera automática esa regla. En mi caso, yo solo quiero que cuando pase y me detecte movimiento, se encienda la luz del jardín. Entonces vamos a darle en estado del sensor de seguridad. Seleccionamos aquí cualquiera de nuestros sensores. En mi caso, yo quiero el de movimiento. Una vez que lo selecciono, vemos cómo en la parte derecha se activa la palomita. Y cuando el sensor se encuentre como abierto o cerrado. En mi caso, lo necesito que cuando esté abierto se encienda la luz. Entonces voy a seleccionar la parte de abierto. Le damos en guardar. Y luego nos vienen las condiciones. ¿En qué hora? Siempre o solamente de tales horas a tales horas. Posiblemente solo me sirva de 7 de la noche a 5 de la mañana, que es cuando todavía no hay sol. Entonces aquí dependerá del caso. Yo le puedo decir que siempre quiero que cada vez que pase se encienda la luz. Entonces lo palomeo y le doy en hecho. Después me dice en la condición de en qué estado del sistema. Quiero que solamente cuando esté armado el panel, quiero que solamente cuando esté desarmado o en qué casos quiero que se active esta regla. No importa, en mi caso, la hora que sea, el día que sea o cómo se encuentre mi panel de alarma, si está armado, si está desarmado, quiero que siempre que pase también me detecte, no importando si el panel está alarmado o desarmado. Entonces le voy a seleccionar la opción de cualquier estado. Y después nos dice qué hacer. Ok, ya que detecté el movimiento en tales horas y con el sistema armado, desarmado o como sea, ¿qué quieres que haga? Entonces añado mi evento y le menciono que quiero que se active o se desactive esa salida. En mi caso, como le puse como regla on, quiero que se active. Entonces, entro aquí y ya tengo mis dos PGMs conectadas, un ventilador en la cocina y la luz de mi jardín. Para esta regla voy a seleccionar la luz de mi jardín, se habilita la paloma y le doy en guardar. Una vez que tengo ya todos estos parámetros configurados, le doy en guardar a mi regla. Y se habilita de manera automática. Luz jardín on, quiero que cuando el movimiento esté abierto, o sea, esté activado, enciendas la luz del jardín. Ahora bien, vamos a ver cómo se vería en mi panel. Este pequeño foquito representa la luz de mi jardín y ese es mi sensor de movimiento. Entonces, cuando detecte el movimiento, se enciende de manera automática mi mi LED. Si se fijan, ya no está detectando movimiento, pero el LED se quedó encendido. ¿Por qué? Solamente la regla que yo creé fue para decirle que encendiera ese LED, pero nunca le comenté que lo tenía que apagar.
Para eso yo tendría que crear otra regla haciendo la inversa. En este caso, ya sea que lo apague directamente desde la automatización aquí, le puedo dar en auto, y aquí tengo mi luz del jardín. Entonces, cuando yo le dé en auto, en este caso, luz de jardín, la apago desde aquí y listo. Hasta que yo le diga, se apagaría el LED. Ahorita ya está deshabilitada mi regla, entonces, nuevamente, cuando vuelva a detectar movimiento ese sensor, se va a volver a encender la luz del jardín. Vamos a activar el sensor. Ahí ya quedó activado y nuevamente se enciende la luz del jardín, pero se queda encendida. Para desactivarla, como lo comentaba, vamos a crear otra regla donde se apague la luz. ¿Cómo se va a hacer esto? Nuevamente nos vamos a ajustes de panel, automatización de hogar y creamos otra regla. Esta regla se va a llamar luz jardín off. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo pero a la inversa. Quiero que cuando un sensor, en este caso el sensor de movimiento del jardín, se encuentre cerrado, voy a guardar, en cualquier hora y no importando cómo esté mi sistema, si armado o desarmado, lo que haga sea deshabilitar mi PGM de luz de jardín. ¿Ok? Le doy en guardar y guardo mis reglas. Entonces, ya tengo estas dos reglas. Quiero que cuando la luz del jardín, perdón, cuando el movimiento en el jardín se active, también se active la luz. Pero quiero que cuando se desactive el movimiento, se apague la luz. Entonces, vámonos nuevamente a nuestro panel. Y vamos a corroborar cómo cuando el PIR esté detectando ese movimiento, se activará, se quedará activada la luz del jardín. Pero en el momento en el que el PIR deje de detectar ese movimiento, fíjense nada más, ahí ya no estoy moviendo, se apaga de manera automática. Espero que este video te haya sido de gran ayuda. Te invito a que sigas aprendiendo más beneficios de nuestra aplicación Connect Alarm. Muchas gracias.